Está con nosotros al teléfono Gonzalo Echegaray, economista, para tener una mirada desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, respecto de estas últimas declaraciones, que no dejan de provocar algún grado de incertidumbre, tal vez. ¿Cómo se puede calificar esto, Gonzalo? ¿Qué tal, Agustín? Buen Buenas día, tardes, buen buenas día. tardes, sí. Buenas tardes a todos. Mirá, la verdad es que creo que ya generaba incertidumbre la recorrida por Rusia, por China, en el marco de un contexto internacional, digamos, bien sabido por los conflictos que se están por suceder digamos, lo que se anticipa en Ucrania y demás. Ya esto generaba incertidumbre, la visita a China obviamente también, y me parece que las declaraciones que se han hecho a lo largo del día de hoy nos ponen en un nivel de incertidumbre, y ahora veamos en qué nos puede afectar. Casi te diría que yo no tengo recuerdo, por lo menos en los últimos años, esta situación de invitar a Rusia y estimo ahora con alta probabilidad también a China a ser aliados estratégicos de la Argentina, en virtud de que el planteo fue que Argentina puede ser la puerta de ingreso para estos países, Latinoamérica. Entonces me parece que esto, digamos, aumenta, digamos, lo que ya veníamos teniendo de niveles de incertidumbre en la negociación con el Fondo Monetario, en las posibilidades de llegar a un acuerdo, en la renuncia de Máximo al bloque de diputados. La verdad es que te diría que el mercado está muy movido, y eso se puede ver en la caída en las acciones, tanto en Estados Unidos, de las acciones argentinas, tanto en Estados Unidos como de la bolsa local, y obviamente de los bonos, ¿no? Claro. Eh, y, bueno, esto tiene una implicancia también porque uno se empieza a preguntar, bueno, y en caso de conflicto como está a las puertas Rusia con Ucrania y los alineamientos internacionales que eso genera, eh, bueno, dice, bueno, no se puede mantener presidente, eso está muy lejos, está del otro lado del mundo, es una mirada muy simplista esa y muy también distante de la realidad. ¿Tiene implicancias? Sí, tiene implicancias, pero el común de la gente podría caer, digamos, en ese lugar. Ahora, venís de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. eh, qué sé yo quedo desconcertado con todo esto que está pasando, Gonzalo. Mira, yo, a ver, digamos, me parece igual, no soy un experto, ni mucho menos en política internacional, pero digamos, me parece que hay que mirar, en términos económicos lo que te puedo decir es, esto seguramente va a ser más compleja la negociación con el fondo, de la cual todavía queda redactar el entendimiento, las cartas de intención, y después lograr que esto sea aprobado en el directorio del Fondo Monetario. Esto a la Argentina lo deja en un lugar de muchísima incertidumbre. Hoy, sin reservas en el Banco Central, después de haber afrontado los pagos y demás. Me parece que seguramente Fernando en un ratito también lo analizará en términos de cuál es el impacto que puede llegar a tener en Vaca Muerta. Un cambio, digo, porque uno tiene que empezar a generar escenarios a los cuales le asignará distintas probabilidades para intentar planificar hacia adelante, ¿no? Y te diría que hoy Vaca Muerta está desarrollado principalmente, casi en un 90%, por capitales que vienen de países de Occidente, y no de lo que uno podría llamar, digamos, de Oriente, ¿no? Rusia y China. Con lo cual, un cambio de paradigma podría generar que un freno en las inversiones por parte de los países de Occidente y todo un recambio hacia Oriente. O estoy hablando de Gazprom, de Sinopec, y que esto conlleva también a las proveedoras de servicios internacionales. Sería muy difícil pensar en empresas del mundo occidental proveyendo de servicios a operadoras del eje
eje oriental. Entonces me parece que esto podría también sacudir, si se llega a concretar, por lo menos en la línea que están los títulos hoy, podría afectar el desarrollo de Vaca Muerta en el mediano plazo, y seguramente esto llevará a negociaciones importantes. Ahora, me parece que Occidente no va a ceder esta pulseada sin discutirla, y lo vemos claramente en Ucrania, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en la geopolítica? Y por último te diría que obviamente la llegada, todo lo, digamos, las inversiones que se estaban por hacer, la gran discusión sobre la base china acá en territorio neuquino, seguramente, digamos, cuando uno va a pedir cosas, digamos, aumentar el swap con China, esto es que haya que el intercambio entre China y, o sea, lo que está solicitando el gobierno es un aumento del swap para que el déficit comercial que tenemos con la China sea a través de un aumento de las reservas del central. Seguramente esa solicitud por parte del gobierno argentino tenga también su contraparte y requerimientos del gobierno chino, lo mismo que podría suceder con toda la vinculación con alguna llegada de inversiones directas por parte de Rusia. Entonces, me parece que va a haber que estar atentos a ver cómo sigue, y seguramente tendremos novedades en los próximos días por las declaraciones y las conclusiones que salgan respecto de el encuentro que tenga el presidente Fernández con Tao Ximing. Claro. Ha estado observando también las repercusiones, las derivaciones que ha tenido en medios nacionales e internacionales esta noticia, y cómo, digo, porque hoy lo encontrás en los títulos, básicamente en la portada de los sitios de noticias, de medios, diarios, en todos lados está este tema. Sí, totalmente. Todavía, la verdad es que no sé si hay, yo no he llegado a revisar si hay alguna repercusión de esto en los medios europeos y sobre todo en los medios americanos, quienes la semana anterior, digamos, publicaron varias noticias respecto de la negociación entre Argentina y el Fondo Monetario, el gran apoyo que había tenido ese entendimiento por parte de Estados Unidos, con participación muy significativa de la secretaria Yellen. Entonces, yo creo que no solo va a haber, digamos, no solo va a ser portada en los medios nacionales, sino que también va a tener una repercusión internacional. En medio digamos, de todas las negociaciones, de todos los movimientos, del potencial conflicto que hay en Ucrania, que un país ofrezca como la Argentina, la entrada a Rusia para Latinoamérica, me parece que habría que hablarlo con alguien de vuelta que mire la parte más geopolítica internacional, me parece a mí de una novedad significativa para todo el mundo. Claro, y habrá que ver, claro, también cuál es porque está esto otro también, ¿no? Ya acá el análisis en todo caso es mucho más minucioso en términos políticos y de margen de acción, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de tracción que puede llegar a tener esta gestión de gobierno, digo, para cumplir con ese objetivo también, ¿no? Porque decís, bueno, el presidente dice va a ser va a abrir la puerta del país para que sea el pórtico, el ingreso de Rusia a toda la región. Estás hablando de la región, estás hablando del continente. También es cierto, bueno, ¿con qué margen de maniobra, de autoridad lo puede hacer el presidente cuando tiene problemas inclusive hacia adentro de su propia tropa también, como para imponer, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Esto que es una decisión de una implicancia geopolítica internacional. Bueno, ¿hay margen como para que se pueda avanzar en esto, o es una ocurrencia o es una improvisación en todo caso en el marco de una gira? Ya, yo diría que, digamos, en términos económicos, una invitación de este tipo, o sea, lleva años, es un proceso largo, digamos, más allá de que uno lo pueda denunciar, digamos, políticamente o anunciar políticamente, seguramente cualquier inversión va a exceder la gestión de Alberto Fernández. Ahora, sin dudas que en términos financieros y económicos, algunas de
alianzas o los acuerdos a los que se pueda llegar podrían darse en días, ¿no? O sea, el aumento, digamos, esto que decíamos, el aumento del swap que el Banco Central tiene acordado con China podría darse en una semana si todas las partes estuvieran de acuerdo. Ahora, bien mencionás la debilidad hoy de la estructura o digamos, del frente de todos a nivel gobernantes para pasar algunas de estos acuerdos en el Congreso. Y como ejemplo más cercano tenemos el rechazo al presupuesto nacional y las dificultades con las que todos imaginamos se va a encontrar el oficialismo para aprobar el entendimiento. Pero yo además, digamos, creo que hoy el Fondo Monetario y sobre todo la posición de Estados Unidos no va a ser la misma a la hora de sentarse a redactar el entendimiento. Con lo cual yo te diría que el titular de hoy lo que hace es complicar aún más el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que podría poner a la Argentina en un lugar crítico de vuelta como estábamos hace 2 semanas y del que pensamos que habíamos superado. Me parece que además la sorpresa es esta, ¿no? Claro. Gonzalo, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Saludos, Agustín, que tengan buenas tardes. Gracias igualmente.